Círculo del éxito. Vamos. Entra al círculo del éxito, sube la vibra, prende el motor. Ideas que inspiran, hábitos que elevan, juntos vamos a lo mejor. Círculo del éxito, tu paso, tu voz. Dale play que hoy empieza lo mejor. Y ya estamos al aire aquí en el Círculo del Éxito. Mi nombre es Amanda y aquí con mis compañeros Marcel y Johan tenemos un invitado súper especial, súper controversial y muy importante para la historia de todos los cubanos dentro del país y fuera del país también. Bienvenido, Luis Enrique Ferrer García. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. No, mi nombre es Marcel. Igual para nosotros es un honor tenerte aquí. Hemos estado una generación un poco más joven. Vine de pequeño. Creo que tener un debate saludable es lo que estamos buscando aquí básicamente ahora mismo. Y Johan también, que lleva poco tiempo también de Cuba. Creo que es un bien. Muchas gracias primero que todo por la oportunidad y gracias al equipo por estar todos acá. Y me atrevo a decir que aquí podemos tener un debate interesante porque tenemos diferentes generaciones de cubanos nacidos en Cuba. Sí, con diferentes experiencias, sí, que es algo muy importante. Obviamente. Diferentes generaciones, diferentes experiencias. En el caso de Marcel, que lleva bastante tiempo acá, ustedes que están más frescos, yo que estoy un poco más fresco también que Marcel, en llegar acá al exilio, y entonces todo eso enriquece mucho. Claro. Así que gracias por haberme invitado. Claro. Además, un placer compartir con generaciones más jóvenes que la mía. Igualmente. Claro. No, yo de pequeño siempre escuché la palabra exilio y honestamente yo nunca ni entendí. Yo estaba perdido con el tema del exilio, que exilio es esto, yo siempre. Pero bueno, de repente aquí hay mucha gente que se sienten como yo, que nos criamos aquí. Pueda que esto tenga un chance para explicar un poquito más de la historia, de qué es lo que significa el exilio, porque creo que esa palabra también le han quitado el peso de repente que llevan, obviamente, las personas como tú. Creo que la gente lo han cogido como para relajo también el tema de exilio. Pero bueno, por eso estamos aquí hoy también para... No, y para muchos cubanos, tanto en la isla como acá, muchos desconocen sobre el tema del exilio cubano y todo lo que hacen desde acá y los que se encuentran en Cuba también. Sí. Luis, para ponernos un poquito en contexto aquí, ¿nos puedes hablar un poco del proyecto Varela y de la Primavera Negra, que yo creo personalmente que fueron dos eventos que cambiaron tu vida? Háblanos un poquito de eso, cómo empezó esta parte de ti. Sí, claro. Desde jóvenes teníamos inquietudes diferentes a las que el comunismo trataba de sembrarte. Éramos un buen equipo de muchachos jóvenes allá. José Daniel, mi hermano, que era el mayor del grupo. Habían varios más buenos y valientes, que muchos están en el exilio hoy, hay algunos que quedan en Cuba. Y comenzamos a buscar algo diferente, a luchar por algo diferente. Muchos a veces poníamos carteles. Estoy hablando siendo muchachos prácticamente menores de edad, 14, 15 años. Poníamos cartel en contra de la dictadura, hacíamos muchas cosas. Después ya llegó un punto en que empezamos a escuchar muchas emisoras al exterior, a conocer, por ejemplo, a través de Radio y TV Martí, a conocer muchas de las cosas que estaban ocurriendo dentro de Cuba, que la mayoría de los cubanos ni siquiera sabía, porque no había forma de tú saberlas si no escuchabas una emisora de fuera que te hablara de eso. ¿En qué año fue? Y así, te estoy hablando de la década del 90. A principios de los 90, en pleno periodo especial, ya estábamos en función de todo eso. Después, un poquito más avanzado, en los 90, conocimos a Osvaldo Payá, que luego fue asesinado por la dictadura. Conocimos a Osvaldo Payá, el Movimiento Cristiano de Liberación, nos unimos al Movimiento Cristiano de Liberación, después de concertar entre todos nosotros por mayoría de qué debíamos hacer. Estuvimos primero con Jóvenes por la Democracia, un grupo universitario que estaban buscando la autonomía universitaria y otros derechos de las universidades que en Cuba no hay. Tú sabes mejor que nadie que pasaste ese proceso, que la dictadura controla todo en las escuelas cubanas y más en las escuelas superiores. Y entonces comenzamos por ahí, pero hubieron cosas después que no encajaban un poco con nosotros. Y terminamos conociendo a Osvaldo Payá y uniéndonos al proyecto Varela, el Movimiento Cristiano de Liberación. Fue tanta la labor que realizamos en aquel entonces, ya a finales de los 90, que de las 11.020 firmas del proyecto Varela entregada el 10 de mayo del 2002, nosotros en 5 provincias, el oriente de Cuba, eran 14 provincias cuando aquello, y en 5 nada más, es decir, un tercio de las provincias, logramos recoger prácticamente la mitad de las firmas que fueron entregadas. Habíamos recogido la mitad prácticamente, pero en un asalto que nos meten, nos quitan 1,000 y pico de firmas que no pudieron ser entregadas en esa fecha porque nos la quitaron días antes. Estábamos recolectándola para llevarla para La Habana, nos asaltan allá en Oriente, nos arrastran, nos tiran de un camión, nos patean y nos quitan todas las firmas. Éramos 10 y pico de jóvenes del Movimiento Cristiano de Liberación que fuimos asaltados en ese entonces.
Y más adelante, ya cuando se entregan, quitando esa 1,000 y pico que se pierden en ese asalto, llegamos a llevar a La Habana cerca de 4,000 y pico de firmas de esas 11,000. Por lo tanto, casi la mitad la recogimos allá en el Oriente. Eso, por supuesto, cuesta, que hay veces que la gente dice, no, mira que gran labor, mira que bueno, no, eso lleva un sacrificio tremendo. El sacrificio más grande lo pagó Osvaldo Payá, lo pagó con su vida. Él y Harold Cepero, otro joven del Movimiento Cristiano Liberación, fueron asesinados en un accidente preparado en una carretera entre Las Tunas y Bayamo. En la parte ya de Bayamo, ¿no? Cerca de Bayamo, pero en esa carretera. La carretera central, precisamente, que pasa de Tuna a Bayamo. Y a muchos otros nos costó prisión, nos costó golpiza, nos costó tortura, costó de todo. Es decir, que esto fue un gran sacrificio de mucha gente. Wow, qué increíble. Y qué increíble también que nosotros en nuestra educación no tenemos información de eso. Esa historia no nos de Cuba, explican ni nos cuentan qué es lo que está pasando en Cuba, ni los eventos de Cuba, ¿no? Yo creo que la gente también, cuando tú dices que Osvaldo pagó con su vida, yo creo que lo hacen las personas que estamos aquí, normalizan, obviamente, que hay en este preso político, porque muchos tampoco no saben ni qué es lo que está ser preso, y mucho menos en una cárcel como Cuba. Me imagino que si aquí es duro, me imagino un tercer país, eso debe ser horrible. Entonces yo creo que las personas han normalizado, bueno, mataron a X personas, ok, ya otro más, básicamente. O sea, no le dan la importancia de repente al cambio de verdad que la gente está pagando con su vida, el cambio ese. Y yo creo que no le están dando importancia, ¿verdad?, a la gente que están perdiendo las vidas por ver un cambio. Pero estamos hablando, ya han pasado 70 años ya también ya. Que, o sea, desde que yo soy pequeño, estamos hablando de ¿cuántos? 5 o 6 generaciones ya, con el tema obviamente de Cuba. Pero creo que, como tú nos dijiste ahorita, creo que este es el momento. Yo tengo un presentimiento, creo que este momento que de verdad va a cambiar la tiranía y que todo se cambie. Y uno le dé importancia también al tema esto, obviamente, de Cuba, el comunismo, claro, que la gente no lo coge en serio. Es lo que pasa, hasta que no te toca tu puerta. Ya cuando tú piensas que empieza a afectarte a ti, uno entiende y dice, oh, wow, ok, espérate, esto es un poco más serio. Es lo que, es mi opinión en ese. Yo siento que después de los hechos del 11 de julio, se vio en Cuba que sí se podía manifestar, aparte de toda la represión que hubo y todo lo que conllevó a eso. Pero bueno, el cubano vio que eso existe, que eso se puede hacer. Pero a mi opinión, faltó como no organización, porque cuando se logra movilizar esa cantidad de personas que se movilizó en el país el 11 de julio, yo lo único que creo que faltó, no sé si fue como organización entre los líderes o que nadie vio claramente a un líder a seguir durante las manifestaciones del 11 de julio. Eso fue una de las cosas que yo creo que no conllevó a que eso se siguiera desarrollando. Obviamente, después vino la represión, después empezaron las personas siendo enjusticiadas, pero yo creo que el mayor problema, a mi punto de vista, porque yo sí estuve en ese tiempo en Cuba, fue como que llegó un momento después, obviamente, con la represión, con la policía, con la gente arriba de las personas, como que se perdió el rumbo, no hubo nadie que habló claro en el sentido de que, oye, espérate, tenemos que seguir, pero mira, es así, es así. Yo creo que eso fue lo que pasó. Sí, pero eso es, los cubanos, y yo lo he visto más ahora, que todo el mundo quiere ser jefe. No, obvio. Todo el mundo quiere mandar. Entonces, tu hermano era el que estaba más frontal y creo que lo llevaron preso, si no me equivoco, cuando eso, porque creo que a tu hermano lo llevaron preso con la misma, porque fue la persona, pienso yo, que aprovechó. Sí, se detectó uno, ¿sabes? Claro, pero este hay que pagarlo rápido, este claro, hay que callarlo, porque si a tu hermano no lo hubiera cogido, ahí yo pienso que lo que se hubiera formado hubiera sido un claro, por eso te digo, después que empezó la represión, después que empezaron como a captar a los líderes, como que todo el mundo se quedó como movido y no sabían hacia dónde coger. Qué hacer. Está claro. Sí, es lo que... ¿Qué fue para usted ese evento del 11 de julio después de estar luchando y tratando esto desde los 90? Mira, lo que ustedes han hablado tienen razón hasta cierto punto, pero hay cosas que tienen que tener siempre, es decir, sobre la mesa para poder sacar una conclusión mucho más acertada. Recuerden que no estamos hablando, y en este caso Marcel, que lleva mucho más tiempo aquí, está más ajeno a esa realidad que ustedes que salieron hace menos tiempo. No estamos hablando de un país como este o como Europa, donde tú vas a la prensa, donde tú haces este programa y lo puede ver todo el mundo, donde no viene la policía aquí a asaltarnos y rompernos todo y llevarnos preso y callarnos la boca. Estamos hablando de la Cuba con la peor dictadura que ha sufrido el continente, que tú mencionaste ahorita, que ya lleva casi 70 años,
Y es una dictadura que ha aprendido todas las maldades y todas las canalladas que pueden haber en el mundo, ellos las emplean en Cuba. Mira, lo primero que pasó cuando el 11 de julio, en cuanto ellos se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo realmente, que lo cogió de sorpresa. Claro. Si no lo coge de sorpresa, claro. no hubiesen habido tantas manifestaciones. Lo coge de sorpresa, no pudieron preparar rápidamente todo su cuerpo represivo, y cuando lo logran preparar, habían ciudades que ya estaban tomadas por el pueblo en la calle y no pudieron reprimir. Tuvieron que esperar que la gente fueran a sus casas, ya por cansancio, o porque ya no sabían qué hacer, porque faltaba un líder en ese momento. Pero ¿qué pasa con esto? Ya muchos de los líderes estaban presos. Félix Navarro Rodríguez, su hija Sailí, Damas de Blanco, miembros de otros grupos opositores, José Daniel Ferrer, en cuanto trataron de salir y caminar con esas marchas, lo estaban vigilando las casas porque eran gente que estaban marcada ya por el comunismo y se lo llevan preso. Pero ahí no acaba todo. Al momento que comienzan la protesta, lo primero que hace la dictadura es tumbar todo tipo de servicio de comunicación. Sí, Tumbaron la internet, tumbaron los teléfonos, tumbaron todo. Y entonces, es más, empiezan a salirnos imágenes de la protesta con teléfonos celulares. La gente lo grababan, pero hay muchos que no salieron en vivo, que salieron días después, cuando la gente pudieron volver a conectarse y publicarlo por las redes sociales. Porque en ese mismo momento hubieron pueblos en Cuba que ni siquiera se enteraron que habían manifestaciones en media Cuba, que si se hubiesen enterado, la gente también hubiesen salido a la calle. Pero no se enteran porque la dictadura se adelanta, le tumba todo tipo de comunicación, la prensa de la dictadura, que controla el 100% de las noticias dentro de Cuba, empieza a difundir otra cosa, a dar otro mensaje, a confundir, y después cuando ya llevan a Díaz-Canel, a San Antonio, y lo tienen allí, con el cuento aquel que como que aquí no ha pasado nada y que mira a los revolucionarios apoyándome. Todo eso es preparado. Lo hizo Fidel Castro también cuando las manifestaciones del 94, cuando la gente quisieron salir de Cuba, el maleconazo, que después ellos vienen y sale él hablando y un montón de por las calles y la gente acompaña. Ya todo eso es un montaje. Ya los verdaderos están en su casa o están presos. Y entonces estos son vestidos de civil, militares de ellos, gente de confianza de ellos, rodean al presidente o al cachorro del presidente, del dictador, quien sea, que esté en ese momento ahí y dan una imagen como que todo está bien, que todo está tranquilo. Y eso es lo que está viendo el pueblo a lo largo y ancho de Cuba. Porque eso es lo que está transmitiendo toda la prensa de la dictadura. Y el pueblo está ajeno a la realidad. Porque ya le cortaron todos los otros, le cortan las redes sociales, le cortan internet, le cortan los teléfonos, le cortan todo. Si eso no fuera de esa manera, en 2021 nosotros ya no estuviéramos hablando de lo que ocurrió. Estuviéramos hablando de cómo Cuba se liberó en julio del 2021. Si no hubiesen quitado todas las comunicaciones y si la prensa de la dictadura no hubiese manipulado todo, además de la represión brutal que ellos emplean con la población que todos conocemos. Nosotros vivimos eso, y te contesto parte de tu primera pregunta, que ahorita nada más llegué a la represión que nos costó. A nosotros nos encarcelan en el 2003 por el proyecto Varela, éramos 75 que vamos a esa causa, pero eso fue una ola represiva tan grande como la de 2021. En el 2021 encarcelan a más de 1,000 personas. En el 2003 nos condenan a 75, pero detuvieron a cientos de personas en toda Cuba. No lo condenan, no lo llevan ya a la prisión, nada más lo tienen en calabozos policiales. Unos días intimidan a toda la oposición cubana, nos llevan preso a lo que ellos consideraron que más nos destacábamos en aquel entonces y que más le perjudicábamos, para darle un escarmiento al resto de los opositores y de la población, y así frenar el descontento que había y el avance que tenía la oposición encabezada con el proyecto Varela. Pero era una oposición que iba en alza. Habían bibliotecas independientes, periodismo independiente, defensores de derechos humanos, grupos opositores políticos. Había de todo. Ya era una sociedad civil que estaba creciendo. Y la dictadura le cogió miedo y le emprende contra nosotros. Dentro de del grupo Los 75, éramos 74 hombres y una mujer, Marta Beatriz Roque, que ya está viejita y enferma en Cuba, la pobre. Y allí se mantiene en Cuba todavía. Nos encarcelan a todos. De ese grupo de 75, habían más de 40 gestores del proyecto Varela y más de 15 del Movimiento Cristiano de Liberación. Solamente en el Oriente, en Palma Soriano, 3 miembros del Movimiento Cristiano de Liberación. Palmarito de Cautro, 3 miembros y otros tantos de Santiago de Cuba. Es decir, solamente en la provincia nuestra éramos casi la mitad de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación que fuimos a prisión. Y en las aledañas ahí del Oriente de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas, bueno, Santiago, que ya lo mencioné anteriormente, prácticamente el grueso de los promotores del proyecto Varela y el Movimiento Cristiano de Liberación. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Casi 8 años. Y me destierran a España. Me sacan directo de la prisión para España con la familia. ¿Y por qué te destierran en España? ¿Cómo es que te destierran? ¿Quién lo decide? Eso es una duda que tenemos bastantes cubanos, como a la hora de que destierran a una persona que fue preso político.
¿cómo es el mecanismo? Eso es como el gobierno te hace la vida imposible para que tú te vayas. Ellos literalmente te facilitan algo, o hay grupos en Cuba que están hechos para que a esas personas se les logre dar un exilio a otro país. Mira, le agradezco esa pregunta. Porque Sí. los jóvenes que no conocen esto principalmente, o el que no ha sido preso político, Bueno, ahora que me familiar de entero que preso, eso existe. Sí, Claro, eso es una duda que esto tenemos es todos en importantísimo Cuba. y una pregunta de las mejores creo que vamos a tener en el programa, porque así la gente va a entender mejor. Ellos tienen un mecanismo que es el siguiente. Es una dictadura económicamente acabada, es decir, necesitan vivir de ayudas europeas, de ciertos subsidios, de cierto comercio, de los hoteles europeos que hay en Cuba, que recuerden que la mitad del dinero se queda la dictadura con él, de los médicos que venden como esclavos al exterior. Es decir, ellos necesitan interactuar con el mundo, y para poderlo hacer necesita que sea con el mundo libre, que es el más próspero. A ellos no les interesa el comercio con África. A ellos no les interesa el comercio con Bolivia. A ellos les interesa el comercio con Europa, las ayudas europeas, con Estados Unidos, con los países que tienen una economía avanzada y que pueden regalar cosas también. Entonces, para eso no pueden llenar las cárceles de Cuba de presos. Si todo el mundo estuviera preso en Cuba y la represión fuera brutal y abierta, porque son muy hábiles en esto también, reprimen muy ocultamente, Selectivamente. muy por debajo del telón, Claro. y cuando ya sale a la luz es porque no pudieron ocultarlo, era demasiada la represión y lo que tuvieron que hacer. Entonces, en ese momento no encarcelan porque estaban entre la espada y la pared. El crecimiento era grande dentro de la oposición y ellos dijeron, esto hay que pararlo. Pero ellos saben que eso le trae un costo político internacional y le va a perjudicar las ayudas, los beneficios y el comercio que tiene con los países del mundo libre, que son los que más necesitan para sobrevivir. Entonces, cuando no encarcelan, eso tiene un costo político internacional que pagar alto. Y ellos están dispuestos a correrlo porque no quieren perder el control interno. Pero después tienen que ir viendo cómo bajan ese costo al mínimo. Claro. Y ahí empiezan las negociaciones. ¿Cómo negocian? Hablan con los europeos, hablan con el Papa, hablan con la Iglesia Católica en Cuba, con alguna organización de derechos humanos, y dan una imagen como que ellos son los buena gente, que lo que quieren es resolver un problema, que me están criticando por él, y no queremos que esta gente muera en prisión ni nada de eso. En el caso mío, yo tenía 26 años de edad, era joven como ustedes, y con esos 26 años de edad me pedían cadena perpetua. Me condenan a la condena más alta de todo el grupo. Como si mataste A mí alguien. me echaron 28 años de cárcel, la única de esa cantidad de años. Después venía Omar Rodríguez Salude, de La Habana, un periodista independiente, que le echan 27. Par hermanos más, uno de ellos, Víctor Rolando Arroyo, en Pinar del Río, que le echan 26 y medio, algo así, si no mal no recuerdo. O Pero, 26. pero ¿cuáles son las alegaciones que Mira, te han hecho? en resumen, éramos 75 y la condena total le sumaban casi 1.500 años, para que ustedes tengan una idea. Pero ¿qué es lo que te dicen lo que hiciste? Bueno, aquí viene el punto. Ellos aprueban una ley que le llamaban Ley 88, más conocida a nivel mundial y a nivel de la oposición como Ley Mordaza. Esa Ley 88 la aprobaron a finales de los 90 y pico. Como había tanto despertar y tanta gente queriendo cambiar las cosas y un descontento terrible, ellos dijeron hay que intimidar al pueblo. Y esa ley lo que buscaba era callarle la boca al cubano y que el cubano no se atreviera a hacer nada. Abarcaba un montón de cosas, pero todo se resumía en que si tú eras capaz de denunciar hacia el mundo lo que pasaba en Cuba, si tú eras capaz de unirte a un grupo opositor o de fundarlo, si tú eras capaz de promover cualquier tipo de cambio en Cuba, te acusaban de traidor, para resumírtelo, era un montón de wow. artículos, de traidor a la patria, y con eso te podían condenar hasta pena de muerte. A mi hermano llegaron a pedirle pena de muerte, a José Daniel Ferrer. Increíble. Le llegan a pedir pena de muerte en el juicio, eso está grabado. Sí, porque el cargo aquí, bueno, yo estoy tratando de comparar las cosas de aquí con allá, que aquí viene siendo treason, cuando tú sabes, tú te Traición. le viras traición a Exacto. Estados Unidos, por ejemplo, que tú vendes información clasificada, te pueden dar como Edward Snowden La por Rusia. diferencia, ese ejemplo que tú pones, la diferencia. Aquí un militar, ese militar hizo un Exacto. compromiso. Nadie te Exacto. obligó a ser militar. Tú Está quisiste claro. ser militar. Exacto, exacto. Eso lo Tú están hiciste haciendo un con la compromiso población. de defender este país. Y si tú estás vendiendo información de este país, tú estás traicionando lo que tú correcto. prometiste. Por lo tanto, eso es un delito en cualquier parte del mundo. Correcto. En el caso de nosotros, ciudadanos que no éramos militares, Ya. que no juramos nada, que no simplemente era por hablar, por denunciar hacia Ya. las emisoras extranjeras Y se y por rellenaron de- pedir que hubieran cambio. El proyecto Varela se resume de esta manera. Basado en la misma constitución de la dictadura, encontramos que habían unos artículos. Esto lo encuentra Osvaldo Payá, que era un hombre genial. Encuentra que hay algunos artículos que te permitían ciertos derechos. Y él dijo, ¿por qué no aprovechar estos derechos que la misma dictadura dice que tú tienes como pueblo y pedir cambio y promover cambio con esos artículos? Y basado en el artículo 66, inciso G de la Constitución y varios artículos más de la Constitución, te permitían promover cambio en las leyes. 88, inciso G y el 66, si mal no recuerdo.
Porque esto hace tiempo que pasó. Bueno, después me pasé casi 8 años preso y ya lleva más de 10 en el exilio. ¿Y cómo fue ese tema? Bueno, el caso es que con la misma ley de la dictadura movimos a las masas del pueblo a pedir cambio. ¿Y qué hizo la dictadura? Que va, esto no puede ser, le están enseñando al pueblo a defenderse, a reclamar sus derechos, a hacer uso de sus derechos, que en Cuba tú sabes que nadie lo hace. Claro. Claro. Y entonces ya nos acusan de traidores y lo que tratan es de callarnos la boca a nosotros, de sacarnos de las calles para que no hiciéramos lo que hacíamos, pero intimidar al resto de la población. Cuando hacen todo este show, dan 3 días feriados por primera vez en la historia de ellos, hacen un cambio en la Constitución donde eliminan estos derechos que la Constitución te da, no te lo quitan, pero ponen un artículo extra donde ya dice que estos derechos prácticamente no puedes usarlos. Es decir, lo obligamos con nuestra labor hasta cambiar su propia Constitución y convertirla en algo contradictorio. Entonces, ya vamos al mecanismo de cómo te sacan. De cómo te sacan. Sí, que es lo que nos falta. Ya ellos se ven en esa situación donde tienen que sacarte, porque ya la presión internacional es mucha. En el caso de nosotros, mataron a Orlando Zapata Tamayo. Reprimían día a día en La Habana a las damas de blanco, que simplemente iban a la iglesia de Santa Rita o marchaban por las calles con una flor en la mano vestida de blanco pidiendo libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos. Empiezan a reprimir las damas de blanco. Eso le cuesta caro ante los ojos del mundo. Asesinan a Orlando Zapata, uno de los hombres más valientes que han tenido las prisiones cubanas como preso político en todas las épocas. Lo asesinan por su valentía. Todo eso repercute a nivel internacional. Y cuando ellos se ven arrinconados, ya tenían que salir de nosotros. Raúl Castro va a Brasil, a un evento de esto que había en Brasil, no recuerdo si era algo que tenía que ver con el Foro de Sao Paulo, algo de esto a la izquierda. Y dice en Brasil, porque los periodistas lo interrogan y le dicen, los presos políticos que tienen en Cuba, lo de la Primavera Negra, la causa de los 75, cuando le hablan de esto, él dice, bueno, si ustedes quieren que lo liberen, mañana mismo puede ser. Que nos manden a los 5 héroes, estaba hablando de los 5 espías que habían hasta asesinado gente aquí en el exilio, que lo manden para Cuba y nosotros se lo mandamos para allá. Nosotros desde la prisión, en cuanto supimos eso, hablamos por teléfono, la familia nos grabaron, Juan Carlos González Leiva, un opositor que hay en Cuba todavía, grabó a muchos nosotros. Que me acuerdo de que tú dijiste los 5 Sí. héroes, me acuerdo de eso. Exacto, de los 5 espías estos traidores. Sí. Bueno, esos canallas, nosotros no aceptamos que nos cambiaran por ellos. Y cuando ya vieron que no aceptábamos eso, como mismo José Daniel ahora tampoco aceptó ninguna condición a cambio de salir al destierro. Me voy porque me da la gana, pero no porque me van a cambiar por nada. Claro. Y entonces no aceptamos el cambio. Cuando ya ellos vieron que tampoco aceptábamos el cambio por nada, ¿qué es lo que hicieron? Negociaron con el cardenal Jaime Ortega Alamino, que ya murió, en La Habana, era el jefe de la Iglesia Católica en La Habana, y con el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratino, viaja a Cuba, negocian todo esto y nos sacan de la prisión para España. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan esto. Ellos nunca quieren soltar los presos políticos en Cuba. Porque eso es mostrar debilidad ante el pueblo. Como que si me echaron 28 años, Claro. ¿cómo es que a los 7 y pico me sueltan en Cuba y me mandan para mi No, casa? y vas a volver a hacer lo mismo. Exacto, no les y voy conviene, a seguir exacto. luchando, que es lo que pasó con mi hermano y Félix Navarro, que lo encarcelaron, siguieron luchando, lo volvieron a encarcelar, siguieron luchando, lo vuelven a encarcelar y siguen luchando. Y entonces llega un punto donde ellos dicen, la única opción es quitarme la presión y sacarlo al exterior. Y así es que nos sacaron. Y tengo gracias por dar esa respuesta, pero también existe como, eso mismo pienso yo que lo crean, para eso mismo como, mira, él es opositor, él está alzando su voz en Cuba, pero en cuanto tiene la primera oportunidad se va del país. Sí, eso ¿Sabes? lo riegan entre la población Muchos cubana. cubanos Exacto. les queda esa imagen de que sí, él alzó su voz, lo condenaron, pero en cuanto pudo la oportunidad se fue, que es como que lo que se piensa que todo cubano quiere, salir Exacto. del país porque piensan que es por un problema económico y no por un problema de no apoyar el sistema, de no pensar igual que ellos, de no tener el derecho No, eso fue que pasó a tu mano. para poder Hermano denunciar. mío, ahí te lo respondo breve. Está claro. Es estar en prisión política en Cuba para saber toda esta historia, porque el que no ha vivido en carne propia lo que pasa en una prisión de la dictadura en Cuba no tiene la más mínima idea. Primera, si yo tenía 28 años de condena y sé que no me van a soltar dentro de Cuba, si no acepto el destierro, lo que voy a estar, todavía estuviera preso en Cuba. Mi condena se extinguía en 2031. Así Es mismo. decir, hasta 2031 estuviera preso en Cuba. En Cuba hay presos políticos que llevan 30 años, como ¿En serio? Miguel Díaz Bauza, que lo conocí en 30 Villa Clara. Llevan 30 años presos. Entonces, tú llegas a un punto que tú dices, ¿qué objetivo cumplo? Sí, la denuncia de que hay presos Obvio, políticos, claro. pero ¿qué puedo hacer por liberar a Cuba? ¿Estar hasta el 2031 en una prisión En la o cual salir no a voy a tener España y alzar voz, mi en la voz cual en el no voy a mundo tener- para sí. que el mundo conozca lo que viví en carne propia y lo que siguen viviendo mis hermanos en Cuba? Luis, Entonces ya eso te lleva a aceptar salir al destierro. Está claro. Y te digo algo más. El mismo Fidel Castro
Nada más lo condenaron a 15 años, pasó como 22 meses preso. No lo torturaban, era un hotel donde se cocinaba lo que quería y hacía lo que quería. Nunca le dieron un golpe, nunca hubo tortura, ni lo estaban matando de hambre y enfermedades como a todos nosotros. Y Fidel Castro salió del destierro, luego volvió. Es decir, esta lucha continúa. El verdadero luchador por la libertad de la patria, esté donde esté, va a seguir haciendo todo lo que pueda. Y si un día hay que regresar a Cuba, regresamos. Pero eso es lo bueno, es lo que te digo, ya eso venía mi pregunta, es dejarlo claro, porque como el gobierno toma esa medida y como que, ok, van al destierro, los que quedan en Cuba, como me puedo poner yo de ejemplo, es como que, bueno, el que salió como líder, el que alzó su voz, se fue. Ya uno piensa que no lo van a seguir haciendo, que no van a seguir denunciando. Y eso es como que muchas veces pasa en Cuba. Sí, ellos buscan descabezar siempre a la oposición y dar la imagen de que el pueblo no tiene quien se preocupe por ellos, quien lo apoye y quien en un momento dado lo encabece. Ellos son especialistas en esto que siempre se ha usado, divide y vencerá. Exacto. Por ejemplo, vemos hasta en las redes sociales como están los agentes de ellos, hasta con perfiles falsos, pero mucho a la cara, desacreditando a los verdaderos opositores todo el tiempo. ¿Por qué hacen esto? Porque esto es una forma de dividir y vencer y mantenerse en el poder. Y también de generar la duda y el descrédito sobre los verdaderos líderes y los verdaderos opositores cubanos. Ningún verdadero patriota cubano que quiere ver a Cuba libre sale nunca en público a atacar a otro patriota. Cada vez que ustedes vean a alguien atacando a quien sea, ahí con saña constantemente, duden de esa persona. Porque hay una cosa que es lógica. Hay un refrán muy antiguo que dice: el enemigo de mi enemigo, si no es mi amigo, al menos es mi aliado. Y si tú estás en contra de la dictadura igual que yo y no quieres ser mi amigo, pero tampoco quieres ser mi aliado en esta lucha, hay que tener cuidado contigo. Porque yo sí quiero ser tu amigo y tu aliado si tú estás en contra de esa dictadura. Estés aquí en la Conchinchina, en Australia o en Senegal, África, donde quiera que tú estés, si tú estás en contra de la dictadura cubana y del comunismo internacional, que son la misma plaga, yo soy tu hermano y yo voy a luchar junto a ti. Por lo tanto, podemos tener diferencias. Claro. Pero no tiene que haber ataque y ensañamiento. Cuando ustedes vean eso, cójanle miedo, que ahí detrás está la mano de la seguridad del Estado castrista. Tú sabes que parte que me motivó a mí tocar el tema de Cuba es por eso mismo que dijiste, porque es en inglés decimos básico 101, como que lo básico, lo mismo que tú dijiste ahora. Podemos tener diferencias, pero si tú tienes una causa como la tuya, el mismo objetivo, yo te voy a apoyar, me guste o no me guste. Y eso es lo que yo vi cuando empecé el año pasado, me involucré un poquito más con el tema de Cuba, porque no está involucrado, porque tengo mi vida aquí en Estados Unidos. Nunca, honestamente, he ido a Cuba varias veces y yo veo Cuba como un museo. Las veces que he ido a Cuba, lo veo divertido, es una máquina del tiempo, es una nostalgia. Pero bueno, ahora vi eso, vi el tema, ahora mismo que tú dijiste, Otaola, vi a Line Paparazzi, he visto los Peachy Boys, y ahí es que yo veo eso. Tú tienes 3, 4 gente que están alando masas, porque cuando hacen una manifestación alan masas, pero ahí es que va la desacreditación, discrediting. Eso que mismo tú dijiste, que uno ataque al otro y el otro ataque al otro. Entonces yo estoy aquí y yo digo, pero espérate, no está en contra de la dictadura, porque no se unen. No, muy difícil unirse, eso no existe. Y ahí que digo, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Porque si el objetivo es tumbar a Cuba, se unen, pero no se están uniendo. Y ahora yo sé que Cuba se va a liberar porque lo estamos viendo con Venezuela, es inevitable. Estamos cerca del cambio. Estamos 100% cerca y ese cambio va a ser Marco Rubio. Y yo sé que hay 3, 4 gente, por no decir nombres, que están atrás de las cámaras y que están moviendo la ficha, de verdad. Y están viendo las otras gente como un show. Es un show mediático lo que estoy viendo. Entonces venden sponsor, hacen esto, lo otro. Y entonces se le olvida, entonces es lo que estaba hablando ahorita de la palabra de exilio. La gente que de verdad dieron 8, 7 años de su vida en una prisión, vienen aquí, quieren el cambio, y cuando vienen aquí, tú dices, acá, pero tú no estás a favor de esto. No, pero espérate, con condiciones. Entonces no están a favor. Entonces yo digo que, como tú dices, yo creo que de una manera u otra cae la duda esa de la división. Pero hay una cuestión ahí que hay que separar. Mira, el que está en el mundo de la farándula y a la vez de la lucha por la libertad, recuerda que allá eso es otro ambiente. En esto la farándula, el reggaetón, del mundo del arte, cosas siempre están en su tirijal y su cosa y ya es diferente. Yo te decía más, eso no es tanta división, porque al final Eliezer Ávila, Otaola, el otro, todos quieren ver una Cuba libre igual. Pueden tener su diferencia, algunas veces su debate, su bobería, pero al final hacen algo. Pero le están tirando yo te hablo de otros
Yo te hablo de lo que cuando tú revisas su perfil, y no son ni siquiera tan famosos como influencers ni nada. Sí, normal. Cuando tú revisas su perfil, tú ves que critican 4 veces la dictadura y 40 a un opositor de lo que más se destaca. Sí. Ya ves, ya eso es otra historia. Ya eso es un agente del comunismo. Ahora sí creo que en el momento que estamos viviendo, debemos dejar a un lado toda esta bobería de farándula y cosas y del tiradera, No, y dime que te diré, y enfocarnos más en cada uno con lo que puede hacer desde su vida, desde su punto de vista, desde la posición que ocupa, claro, desde lo que pueda lograr en contra de la dictadura. Mira, es que es algo fácil. Si todos, cada uno a nuestra manera, atacamos esa dictadura con todo lo que podemos, la dictadura se cae. Ahora, si andamos atacándonos unos a los otros, cuando somos patriotas, le hacemos un favor a la dictadura. Y si le estamos dando oído a los que no son patriotas, que son traidores, que critican 4 veces, mira, te lo pongo más fácil. Hay quien saca en su red social y te pone un hospital que se está cayendo en Cuba y la gente durmiendo en el piso. Ya es una crítica a la dictadura. Mira cómo está la gente en Cuba. Después saca y te habla de un preso político, lo que menos se destaca. A favor. Sí. Dice, mira, este es patriota. Pero es el gancho para poder engañar después a la gente. Después, más para adelante, entonces te ataca Félix Navarro, que sigue preso en Cuba con 72 años de edad. Sailí Navarro, hija de él, que desde pequeña está sufriendo la represión. Porque su papá es luchador de la década del 90, por allá al 80. Y entonces te saca a esta familia y te la ataca. Es decir, te ataca a 2 héroes, pero para justificar de que es patriota y no es traidor, publicó 2 o 3 cositas en contra de la dictadura anteriormente. Claro. Es decir, ojo con eso. Otaola y los otros que mencionaste, la gran mayoría, yo estoy seguro que quieren ver una Cuba libre y que son patriotas. Todo el mundo, ahora, hay algunos personajes que se destacan menos, que tú lo ves por las redes sociales, que se dedican casi el 100% a atacar a Otaola. A Otaola, un ejemplo. Yo he visto gente que viven para atacar a Otaola. Sí, 100%. Y lo acusan de esto y lo acusan del otro. Señor, hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Quién es el culpable de lo que nos ha tocado vivir a los cubanos? Otaola, mi hermano, yo, alguno de ustedes. No. Eliezer Ávila, el otro. No, los culpables son los Castro y toda su banda de canallas y asesinos. Y ahora Díaz-Canel, que es el títere de turno. Sí, por lo tanto, ¿quién es el enemigo? Los Castro y los comunistas cubanos. Para mí, Otaola es mi hermano, el otro. Pero ustedes ojo con son lo que mi dijiste. Pero ojo con lo que dijiste. Para tú crear un caos, tú no tienes que ganar una guerra con armas. Tú ganas una guerra con la psicología. ¿Cómo tú grabas la psicología? Ponerse a fajarse uno al otro. Y yo digo que si Otaola, Eliezer, toda esa gente de verdad quieren eso, bueno, nos sentamos aquí un cuarto, 5 o 6 gente, porque esa gente tiene peso. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Y otra gente, empezar a falta de respeto. Por ejemplo, el otro por allá, no, que cingado, me cago en tu madre. No, eso ambiente ya es un fenómeno. Sí, pero bueno, eso es el vocabulario que usan. Entonces, cuando tú usas ese vocabulario, ya todo lo bueno que tú dijiste le quitaste de peso por completo. Ya entraste en falta de respeto, por mucha razón que tenga, pero ya entraste en falta de respeto y entonces el mensaje no pasa. Porque ahora no es lo mismo que tú te sientas aquí, me digas lo que tú me estás diciendo, yo voy hasta el fin contigo, a tú empezar a faltar respeto. No, me cago en la madre del otro. Entonces yo, espérate, yo no voy a traer a ti porque eso no es mi valor. Mira, jamás tú vas a ver a un miembro de la familia Ferrer y a muchos patriotas que lucharon con nosotros y a muchos patriotas que siguen en Cuba y otros que han venido para acá, que se sabe su historial, que han llevado años luchando, que han estado en prisión. Jamás lo vas a ver dedicándose a atacar a otro que también está luchando constantemente. No, para nada. No, cuando tú ves un verdadero patriota que salga en público y diga algo de alguien, ahí sí es decir, ten eso bien pendiente y analice y estudie a esa otra persona. Sí. Que te vas a dar cuenta al final que es verdad que está trabajando para la dictadura. Porque es que, mira, lo que busca la dictadura es dividirnos, echarnos a fajar, crear los egos, el caudillismo entre nosotros para que nunca nos pongamos todos de acuerdo y lo derribemos. Exacto. Y hay una cosa que es real, la dictadura cubana es un castillo de arena a la orilla del mar, que cuando venga una ola un poquito fuerte, lo barre. Así está el comunismo en Cuba. Aquello está destruido. El pueblo inconforme, la gente muriendo de hambre, de enfermedades, un caos total. Y el pueblo no quiere saber de ello, pero sí hay otra cosa bien real. Hay un terror y un temor allí que aquello es increíble. El cubano vive bajo el terror porque ya el discurso ideológico se le acabó a la dictadura y lo único que emplea es aterrorizar al pueblo. Crear división, descontento entre unos y otros, desconfianza para que nadie se una porque todo el mundo quiere cambio. Yo estoy seguro que en Cuba el 80 y pico % de los cubanos, y no me equivoco, quieren ver algo diferente. No, 100%. Ahora, incluyendo los comunistas. Pero una cosa es quererlo y otra es poder expresarlo y poder hacerlo y llevarlo a cabo. Por esto mismo que estamos hablando. En Cuba es peor, porque en Cuba te infiltran uno al lado en tu grupo, exacto, que es un coronel de la inteligencia de ellos.
O te cogen a uno que entró queriendo cambiar las cosas, pero no tiene las piernas que se necesitan, y cuando lo arrinconan y lo aprietan, termina traicionándote y metiéndote en prisión. Sí, y eso sí, es lo sí, que sí. se vive en Cuba hoy en día. Luis, tengo Sí. una pregunta. Ahora me imagino que después del 11 de julio todo está peor. La represión es todavía mayor, están callando todavía más a la gente. Me imagino que es más difícil ahora salir en masas a la calle. ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que el pueblo necesita para volver a organizarse así de esa manera y que venga esa ola efectivamente que necesitamos? Sí, mira, hay una cosa que es real y te voy a empezar por esto. Lo que más nos ha faltado a los cubanos no ha sido la lucha en contra de esa dictadura. Todas las generaciones de cubanos han luchado en contra de esa dictadura, de una manera o de otra. Es que hasta el que estaba en un centro de trabajo, que podía cumplir mejor con el trabajo en algo importante, que todas las empresas en Cuba la controla el comunismo, y no cumplía 100% con su trabajo y dejaba que se rompiera todo un equipo, de cierta forma estaba haciendo algo en contra de esa dictadura. Es decir, prácticamente todas las generaciones de cubanos han luchado, han pagado un costo, han ido a prisión, es decir, han habido gente en todas las épocas luchando, pero nunca hemos tenido un respaldo internacional que valga Sí, que valga la pena. Eso es lo que hace falta. Hemos visto otras naciones con una dictadura, por ejemplo, Sudáfrica, Nelson Mandela, preso. A mí me echaron 28, a Nelson lo tuvieron creo que como 27 años preso. A Nelson Mandela lo saca la presión internacional sobre el apartheid y obliga a hacer elecciones, a sacarlo y a darle derecho a los negros, la presión internacional más que la lucha interna. Ahora, todo el mundo, de derecha, de izquierda, donde fuera, el mundo entero, presionó a esa dictadura de allí. Y no era ni dictadura completa. Había democracia, pero para los blancos. Claro. Es decir, los negros eran los que eran discriminados y pisoteados. Increíble. Pero los blancos sí votaban. Habían elecciones libres para los blancos. En Cuba ni siquiera eso tenemos, ni para los blancos, ni para los negros, ni para nadie. Entonces, el problema es que nunca hemos tenido ese respaldo, que eso es que cojeas de una pata, sin un respaldo claro y concreto, un pueblo muerto de hambre y siendo acosado y reprimido constantemente, es casi imposible. Hoy en día vamos a tener más ese respaldo, y lo mencionó Marcelo ahorita, el mismo Marco Rubio, secretario de Estado, eso nunca lo habíamos tenido. El respaldo que vamos a tener con esta administración antes nunca lo tuvimos. No. Entonces, viene la otra parte, la de dentro de Cuba. Lo que me preguntaste específicamente, van a haber cosas, y lo hemos visto. Recuerden que después del 11 de julio del 21, han habido manifestaciones, pero no a lo largo y ancho de Cuba. Hubo una manifestación grandísima en Caimanero, hubieron en Granma, en Bayamo. Hace poco hubo en no sé si es Río Cauto o Cauto no sé qué, un lugar también, un municipio de lo que le llaman ellos provincia de Granma. En Santiago de Cuba la han habido en Occidente. Es decir, las manifestaciones han estado ahí constantemente, pero una por aquí, otra por allá, y no han coincidido el mismo día. ¿Qué pasa con esto? Se hace más difícil, y tú lo dijiste en tu pregunta, porque la dictadura pasó el susto de su vida. Estuvieron a punto de caerse. Y ahora le voy a mencionar un detalle antes de seguir con la respuesta tuya, que la gente no tiene en cuenta. Señores, en 7, 8 meses mataron como a 10 generales. Y en menos de un año habían matado cerca de 20 de la misma dictadura. En la misma semana de la manifestación ya habían matado como a 6 o 7 en el mismo mes. Para ser más exacto. Sí, porque va pasando el tiempo. Generales del gobierno. Generales militares de la dictadura. ¿Y por qué? O sea, ellos también mira, estaban... en el mismo momento de la manifestación, 3 o 4 días después, anuncian que habían muerto de coronavirus. Yo vi. El general jefe del ejército oriental de 53 años de edad. Yo vi. Oye, anunciaron esa muerte de coronavirus. A ese hombre lo mataron. Y le voy a decir por qué. Y mataron en menos de... Mira, antes que terminara agosto ya habían cerca de 10 muertos. Esto fue en julio. Finales de julio, mediados de julio casi. Antes de agosto ya habían cerca de 10 muertos, generales. Imagínense cuántos otros con grado de capitanes, de teniente y de menos. Fueron presos, lo aterrorizaron, algunos hasta lo mataron y ni nos enteramos. Enteramos por los generales porque son las principales figuras. Mira, matan todos estos generales por una cosa sencilla. No es que cogieron las armas y se viraron. No, es que le dijeron a la dictadura, no vamos a reprimir al pueblo. Se le viraron. Tú quieres, en una dictadura que lo controla todo, que el mando del dictador, que ellos le llaman comandante en jefe, da una orden y todo el mundo tiene que cumplirla ciegamente, porque si no eres traidor y te fusilan. Que un general tenga la valentía de, cuando le dan la orden en Santiago de Cuba y en todo Oriente, al que mandaba el ejército de todo Oriente, tiene que reprimir al pueblo y tiene que callarle la boca y no pueden salir más a la calle. Que ese general dijera, no voy a reprimir al pueblo, hay que escuchar al pueblo. ¿Ustedes quieren más que eso? Ahora, viene un error que se comete siempre. Muchos de estos generales creen que los jefes de arriba, el dictador y su gente más cercana, van a escuchar su respuesta de que no voy a reprimir y que hay que escuchar al pueblo. No. Creen que eso va a ser escuchado. En una dictadura como la cubana nunca van a escuchar eso. Esos generales
estuvieran vivos, se hubiesen sacado sus tropas a la calle a defender al pueblo. Posiblemente hubiésemos alcanzado la libertad. Entonces, matan a todos estos generales para aterrorizar a todos los otros militares que también quieren cambio, a todos los otros políticos que también quieren cambio dentro de la misma dictadura y para aterrorizar al pueblo. Entonces, del 2021 para acá, se hace más difícil manifestaciones espontáneas a lo largo y ancho de Cuba porque también están más eficientes en tumbar la comunicación al momento en toda Cuba, en quitar la electricidad, que ya no hace falta ni que la quiten, porque hay una cosa sencilla. Ya no hay corriente en casi ningún lugar de Cuba. Se mete 20, 15, 18 horas de apagón. Y hay una realidad. Cuando hay un apagón en Santiago de Cuba, hasta las comunicaciones se pierden. Porque las mismas redes telefónicas, las torres que tienen, se quedan sin corriente. No tienen respaldo eléctrico. Porque tampoco tienen petróleo para la planta auxiliar que tienen ahí. Y entonces, ya tienen al pueblo sin comunicación. El terror que sembraron en 2021, los generales que mataron para terrorizar a su propia gente. Y te tienen entretenido, porque cuando llegue la luz tienes que ponerte a adelantar todo en la casa. Y mientras te enteras lo que pasó en el pueblo, en el otro pueblo, obviamente, ya el otro pueblo está aplastado y ya nadie alza la voz. Claro. Eso es lo que está pasando, pero el descontento continúa y vamos a ver una explosión popular en Cuba no muy lejana y el cambio en Cuba también lo vamos a ver. Ahora, el terror y probablemente hasta los muertos en la calle, la dictadura lo quiera poner como siempre han sabido hacer. ¿Por qué? Porque son tan malvados que están en una crisis total. En pocas palabras, la dictadura comunista se cayó, pero ellos no quieren aceptarlo y no quieren soltar el poder. Y prefieren aplastar a todo el pueblo. Sí, claro. Señores, en Cuba están muriendo cientos de personas con todos estos virus raros que en Cuba nunca existieron, que la dictadura trajo con los mismos médicos, enfermeros y técnicos que mandó a la selva de América Latina y a la selva de África. Vinieron llenos de enfermedades raras que en Cuba nunca se padecieron y todo eso se ha contagiado en Cuba. La crisis con los mosquitos, por todos los basureros, por los charcos de agua en la misma calle. Eso es incontrolable. El pueblo se está muriendo y ellos lo saben. En Cuba hay viejitos muriendo de hambre porque no tienen familia en el extranjero que le mande $50 y no tienen con qué comprar ni siquiera un pedazo de pan viejo de eso, de harina, de no se sabe qué que ellos venden en Cuba. Y entonces eso lo están haciendo. Ellos lo saben mejor que nosotros porque ellos miran lo que está pasando en el pueblo para estar claro y para poder controlar. Y son tan malvados que no sueltan el poder. Mira, Pinochet en Chile, un dictador de derecha, soltó el poder sin tener una crisis de ningún tipo. La economía estaba floreciente, simplemente había descontento y protestas y cosas. Y dijo, mira, yo cedo el poder, hagan elecciones libres, nada más déjenme de senador vitalicio para evitar que me quieran llevar a juicio. Eso fue lo que hizo Pinochet. Ellos podían hacerlo, ellos podían encabezar el cambio y decir, no, vamos a permitir que el pueblo tenga libertad. ¿Por qué no lo hacen? Porque son tan canallas y malvados que prefieren matar a todo el pueblo antes de soltar el poder y las riquezas que han acumulado. No hay un jefe del comunismo en Cuba o un general de lo más importante o un comandante de esto como Ramiro Valdés que no tenga millones en cuenta fuera. Y la misma Gaesa y todas las compañías de los militares con 18.000 millones de dólares por no sé qué lado y 20 cosas. Y el pueblo muriendo de hambre. Ese es el comunismo. Increíble. Y eso es lo que queremos cambiar. Increíble. Gracias por estar aquí, por alzar tu voz, por todos nosotros, por ayudarnos a unirnos. Yo creo que es muy importante eso. Y antes de terminar el espacio de hoy contigo, Luis, quería preguntarte que hablaras un poquito de la UNPACU. Nos contaras un poquito de eso. Sí, mira, te agradezco. Discúlpenme el tiempo también, que son tantas las cosas que tenemos para hablar. Demasiado. Que si fuera por mí, amanecíamos aquí hablando. Entonces, mira, le agradezco. Y también quiero animar a jóvenes como ustedes. En el caso, ¿con qué edad viniste para acá, Marcel? 8 Con 8 años, un niño, estudiaste en las escuelas de aquí, te graduaste aquí, me imagino. Sí. Has hecho tu vida aquí. Prácticamente eres más americano o más cubano-americano de Miami que cubano. Y estás aquí alzando tu voz, abriendo un espacio, llevándolo a jóvenes como tú, la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Incluso hay muchos cubanos que nacieron aquí, hijos de cubanos, de buenos cubanos, que con este programa de ustedes, yo estoy seguro que van a empezar a ver otras cosas y van a conectarse mejor y van a tratar de hacer otras cosas. Mira, en el caso de Unión Patriótica de Cuba, vamos a prisión. Nos pasamos todos esos años presos. Yo salgo al exilio. Mi hermano sigue preso en Cuba. Lo escarcelan junto a Félix Navarro en marzo, si mal no recuerdo. En abril. Bueno, en marzo o abril del 2011 lo sueltan a ellos dos. Fueron los últimos en ser encarcelados en Cuba. En cuanto sueltan a José Daniel, se reúne con un montón de luchadores de los que habían luchado con nosotros antes del preso, otros jóvenes que se estaban sumando a la lucha, y dice que hay que crear algo más activo. El Movimiento de Última Liberación
fue lo mejor que había en la época que nos encarcelan a nosotros. Y eso hay que reconocerlo. Hizo una labor increíble. El proyecto Varela puso a correr a la dictadura. Le mostró a los europeos y al mundo que los cubanos sí querían cambio. Porque la dictadura siempre dijo, no, el pueblo no quiere cambio. Se mira que hay artículos que le dejan pedir cambio y no lo piden. Sí. Y entonces mostramos que sí se podía. Pero cuando salimos de la prisión, nos damos cuenta que había que pasar. Esto es una lucha por escalones. Tú no puedes llegar a un quinto piso. Claro. Si tú no vas subiendo el primero, el segundo, el tercero, escalón por escalón. Entonces nos dimos cuenta que había que pasar una lucha más activa con la gente en la calle. Ya no solamente con un proyecto, con pedir cambio, con mostrarle al mundo, que había que sacar la gente a las calles, que había que crear más conciencia en la calle, aparte de lo que ya había creado el proyecto Varela y otra parte de la lucha que se llevó con el MSL, que es la sigla del Movimiento Cristiano de Liberación. Y entonces ya llegó el momento en que un grupo de jóvenes dentro de Cuba, al lado de mi hermano, yo, mi familia y otros que estábamos en el exilio, nos pusimos de acuerdo, había que crear un grupo que fuera más activo. Empezamos a buscar nombres, a ver qué cosa acomodaba que en ese momento tuviera el mensaje más adecuado. UNPACU significa Unión Patriótica de Cuba, es decir, unir a los patriotas cubanos, donde quiera que estuviéramos. Y entonces se funda el UNPACU. Se funda en Palma Soriano en agosto 2011. Meses después, pocos meses después de salir José Daniel. Ya había un buen equipo y se echa a andar todo aquello. Bueno, en poco tiempo UNPACU se convierte en la organización más grande en toda Cuba. Teníamos gente de Pinar del Río hasta Guantánamo. Sí, yo sé. Por supuesto, el fuerte más grande era Santiago de Cuba y otros lugares así que llegamos a tener unos equipos bien fuertes. Incluso en La Habana también hubieron equipos fuertes. Y todavía quedan gente ahí luchando en muchas partes de Cuba. Pero con mayor discreción, porque ahora es tanta la represión, claro. Y va en tu respuesta de ahorita, que ya la gente no puede hacer lo mismo que se hacía abiertamente en otra época. Ahora hay que hacer las cosas con más cuidado y más hábilmente, porque lo que están tratando es de que frenarte en todo momento. Y lo tuyo no es que te frenen, es lograr el objetivo. Entonces, se llegó a abarcar tanto que la dictadura no aceptó eso y hubo una represión tan grande, tan feroz contra UNPACU y las Damas de Blanco, que era el otro grupo bien activo, que aquello era terrible. En UNPACU, hasta la fecha, desde que se fundó, ha sido la organización opositora dentro de Cuba que más presos políticos ha tenido año tras año en las prisiones. Eso te da el nivel de la represión y de los miembros que también tenía el UNPACU. Hubieron redadas donde nos llevaron a prisión un montón de activistas, lo más destacados, y una represión brutal que nos mataron gente. UNPACU tiene varios mártires. El primero fue Wilman Villar en Contramaestre, Santiago de Cuba. Lo encarcelan, lo golpean, lo torturan, se declara en huelga de hambre y en menos de un mes estaba muerto en la prisión. Ese fue el primero de lo que mataron. Y después mataron a Santiago. En La Habana mataron, bueno, son unos cuantos hermanos que han muerto. En La Habana han muerto como 2 de nuestros hermanos de lucha de UNPACU y han matado de otros grupos. En golpiza, en huelga de hambre, de todo el terror que te han metido. Ya, mira, hay una cosa rápida aquí que quiero decir. Señores, la huelga de hambre hay que apoyarla. Nosotros no queremos que nadie se inmole y se muera. Pero el que está en una prisión en Cuba y se declara en huelga de hambre sabe por qué lo está haciendo. Yo hice huelga de hambre y sé por qué se hace. Se hace porque es el último recurso que tú tienes para mantener tu dignidad y tu decoro. Es una forma de decirle a la dictadura, o me respetas o vas a pagar mi muerte. Es decir, te están torturando día a día. Claro. Te están negando la visita con tu familia, te están aplastando a tu familia, te están acabando en todos los aspectos. Y hay que estar en una prisión, en una celda de castigo, aislado del mundo, siendo torturado y golpeado por los guardias. A mí me golpearon. En Villa Clara me arrastraron por el piso 7 guardias y me patearon en el piso. Y a mi hermano ni hablar todo lo que le han hecho. Y a muchos los que están hoy en día en Cuba se lo están haciendo todavía. Y entonces eso hay que vivirlo para poder entender por qué un preso político se declara en una huelga de hambre. Por lo tanto, lo que hagan nuestros presos, nos guste o no, hay que apoyarlo. Y hay que alzar nuestras voces defendiendo su vida y su libertad, que no tienen por qué estar presos. Bueno, para resumirte, la UNPACU se convierte en lo más grande que hay en Cuba. La Dama de Blanco muy activa, nosotros apoyamos mucho a las Damas de Blanco. Es más, las mujeres que eran de UNPACU, le decíamos, no, tú no vas a ser de UNPACU, tú vas a ser Dama de Blanco. Se la mandábamos a Berta Soler y al grupo de las Damas de Blanco. Ahí es donde está tu papel, lucha con las Damas de Blanco, nosotros te apoyamos. Y aquella lucha fue tan grande hace unos años atrás que la dictadura, la represión era continua y brutal, hasta asesinato, como le mencioné. Cuando ya viene el 2021 y la protesta, señores, aquí nada pasa al azar. Hay un refrán que dice, nadie desea lo que no conoce. Cuando una persona sabe que se puede manifestar, es porque vio algo antes de que se podía hacer. Sí. Nadie es adivino para crear. Son muy pocos los que crean. Aquí hay poco. Es decir, no todo el mundo tiene un talento de crear algo que nadie ha visto. No, la mayoría, cuando un preso se declara en huelga de hambre es porque sabe que alguien hizo huelga de hambre.
En resumen, esto ha sido una lucha de diferentes generaciones que ha llegado hasta aquí. Y lo que pasó en 2021 fue espontáneo, porque nadie lo organizó de decir vamos a salir tal día. Salió de momento, pero salió porque ese pueblo sabía la lucha de las damas de blanco, la lucha de Don Paco y de los grupos opositores que han luchado dentro de Cuba a lo largo de los años. La gente sabía que algo se podía hacer y lo hicieron. Y eso hay que admirarlo, respetarlo y apoyarlo. Todos los jóvenes que siguen en prisión del 2021, no importa si es de un grupo o de otro o si no pertenece a nada, todos merecen nuestro respaldo. Y cuando estén en huelga de hambre reclamando un derecho, siendo golpeados, torturados, tenemos todos que alzar nuestras voces defendiéndolos a ellos. Esa es la única manera de que Cuba va a ser libre y que Cuba va a ser un país que va a levantarse de la ceniza que nos ha dejado el comunismo y va a ser una nación próspera y buena otra vez. Pero tenemos que hacerlo y ustedes son ejemplo hoy con este programa aquí de una generación de jóvenes que podían estar dedicados a otra cosa. Ustedes no necesitan acordarse de Cuba. No necesita nada. Ustedes están en el exilio y ustedes pueden lograr lo que quieran. Y te digo rápido, el exilio, señor, exilio significa que tú no te fuiste de tu país porque si quisiste, tú estás exiliado por la situación que hay en tu país. Tú tuviste que salir a otra nación buscando la libertad y el respeto a los derechos que en la tuya no hay. A ti o te expulsaron como me hicieron a mí directo a una prisión sin ver más nunca el pueblo donde nací, ni la casa donde vivía, directo de la prisión para un aeropuerto donde no había ni nadie en el salón donde me metieron. Era mi familia que la trajeron por otro lado y yo, y de ahí para el avión, que ya el avión estaba con todos los pasajeros a bordo. Los últimos que nos montaron fueron a nosotros y con la misma el avión despegó. Todo ese tipo de situación es lo que se llama exilio. Cubanos que no están en su patria porque no pueden vivir en ella. Porque te botaron, te expulsaron, te torturaron, te hicieron la vida imposible, tuviste que salir porque allí no podías vivir. Eso es lo que significa exilio y eso es algo digno y respetuoso. Y todos nosotros tenemos que estar orgullosos de ser cubanos y de ser exiliados en esta gran nación que nos abrió la puerta y que nos ha permitido hacer lo que hacemos, pero también le ha permitido a jóvenes como ustedes lograr el éxito, y así se llama el programa de ustedes, lograr el éxito que en su propia tierra no pudieron lograr. Aquí con esa juventud, esa iniciativa que ustedes tienen, lo que se propongan está al alcance de sus manos. No, y lo vamos a cubrir, vamos a estar cubriendo más, o sea, llevar un mensaje positivo. Tú sabes, queremos alejarnos de, como te dije anteriormente, la falta de respeto, algo más sano que lo que está teniendo tú, está teniendo tu hermano, y creo que eso está cambiando Marco Rubio, apoyarnos, que tenemos 3 años, literalmente, de hacer ese cambio ahora mismo, y esperemos cuando salga este programa, capaz que vamos a estar reunidos nuevos y ya Venezuela, o sea, Venezuela es inevitable que no va a estar ahí. Eso lo sabemos, es cuestión de tiempo en este momento. Esperemos ya que después que caiga Venezuela, va a venir Cuba, porque pienso que la meta final va a ser siempre Cuba. Cuba son los que guían aquí todo el comunismo aquí. Es que ellos se han apoderado de regar el comunismo en Nicaragua, Bolivia, Venezuela, pero ya como tú dijiste anteriormente. En toda América. Mucha gente está despertando, incluso aquí también, en Estados Unidos, que están tirando un poco más por la derecha. Y también otro principio, Chile, yo estuve en Chile ahora, Chile ha cambiado, Chile está lleno de venezolanos y Chile es uno de los mejores países de Sudamérica, creo que el mejor país de Sudamérica, mejor que Brasil. Económicamente, Chile es súper caro. Bueno, eso se lo deben en parte a Pinochet. Tuvo una dictadura de derecha, pero la economía la levantó y creó lo que es el Chile moderno. Los países que estuvieron bajo dictadura comunista, correcto, los resultados es al revés, están totalmente destruidos y ahora que están tratando de ver cómo lo levantan. Yo no sé si, yo le digo a la gente, si ustedes van a Chile, nada que ver con Sudamérica. Chile es caro. Mira, los dos polos opuestos, Venezuela y Chile. Venezuela con petróleo, el país más petrolero de América Latina. Correcto. Oye, con petróleo, con riquezas naturales de todo tipo y lo han destruido tanto que hay 9 millones de venezolanos yendo por el mundo. Chile, un país, una franja prácticamente costera y montaña al otro lado, a lo largo de América en el Pacífico, con menos recursos naturales, con menos condiciones que Venezuela y hasta un clima peor que el de Venezuela. Y mira cómo está Chile. Es decir, la derecha construye, aún en dictadura, la izquierda destruye, aunque digan que son democráticos. 100%. Yo le digo a la gente, miren el resultado. Aquí podemos, fajando tú y yo, sí que... No, ok. Dime el resultado. Mira Chile, mira Estados Unidos, mira otros países. Yo voy mucho a Asia. Voy a Europa. Veo el cambio en esos países que están en London.
London no es nada lo que es ahora. London se ha tirado para la izquierda, que eso es increíble, y London... Lo están destruyendo. Lo están destruyendo. Ya London ya no es lo que era antes. Nueva York, ni hablar del tema de Nueva York. Nueva York eso es un chiste ahora mismo. Mira, hay una cosa que la gente, tocando ese mismo punto que tú estás tratando, que la gente no entiende. Hay quien te dice, sí, pero mira, China es comunista y tiene desarrollo. No, China no es comunista. No. China tiene una dictadura política de comunismo extremo. Es de Pero la economía es la economía capitalista más grande del mundo. En China hay más libertad en cuanto a empresas que la que hay en Estados Unidos. Ajá. Se te hace más difícil abrir una compañía aquí y producir cualquier producto y venderlo para el mundo con los permisos y todas las cosas que tienes que sacar y todos los controles ambientales y de 20 cosas que hay en Estados Unidos, en Europa, que en China. En China hay un capitalismo salvaje. Sí. Pero los chinos del poder quieren mantener el control y entonces en la parte política es que son comunistas. Pero repito, económicamente, China es el país más capitalista que hay en el mundo. Sí, sí, si fuera comunista, con ideología de economía comunista, estuvieran muriéndose de hambre como se morían hace unos cuantos años atrás, que hubieron millones de muertos por la hambruna que estaban viviendo. Como mismo pasa con Corea del Norte. En Corea del Norte la gente se muere de hambre. Sí, sí, eso sí. Por la familia esta Il-sung. Sí. ¿Por qué se mueren de hambre? Porque eso sí tienen economía comunista. Sí, sí, Corea eso... No, Corea es... Para mí Corea está en Marte. Esa gente no está ni en este planeta. Exacto. Esa gente está en otro... La gente no entiende la gravedad de Corea del Norte si te matan. Esa gente ahí tú tiras una foto más tirada. Y te desaparecen. Sí, desaparecido. Ahí eso ahí no entra nadie. Bueno, son tan malvados que el dictador mató a un medio hermano. No recuerdo si fue en Singapur, creo que fue en Singapur o en Malasia. Un medio hermano en un aeropuerto, se le acercó una mujer, no sé si lo abrazó, no sé, lo tocó y cayó muerto un poquito más para adelante. Lo mataron de una manera esa que tienen ellos. Ahí acabado de moverse en el aeropuerto, un poquito más para adelante cayó muerto. Wow. Es decir, son tan malvados que hasta la propia familia, el dictador, la eliminan. Así que eso es el verdadero comunismo. Sí, lo de China es una combinación, un híbrido de política comunista y economía capitalista 100%. Estamos en esa palabra híbrido. Pero bueno, también te agradecemos. Nosotros vamos a seguir empujando esto y educando a las personas en una plataforma más saludable, algo más limpio, con hechos, que no sea tanta opinión, pero que sean los hechos y que la gente obviamente consuma la información y ya dejárselo en la mano a las personas. Aquí yo no estoy para cambiar la mentalidad aquí a nadie. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Tengo mi familia, estamos en una posición bien estable. Lo que sí queremos obviamente es distribuir la información a las personas y educar más a la gente, que si estamos viendo la gente en masa y vemos gente en posiciones que lo siguen muchas personas y entonces no se han aprovechado o han manipulado la gente de una manera u otra, y eso es lo que no quiero. Decirle a la gente, mira, eso que te están diciendo no es así. Eso es para contenido, como tú dijiste, eso es para farándula. Esto es los hechos. Está la parte de farándula, como tú dijiste, y está la parte sentimental y los principios. Y yo creo que el entretenimiento está perfecto. Yo he estado en entretenimiento muchas veces, pero yo no mezclo el entretenimiento con esta cosa, que hay gente que están yendo presa, gente que están yendo en huelga de hambre. Mezclar eso de farándula a esto, a mí es un poco... Marcel, que no se juega con el sacrificio. No se juega, esa es la vida palabra. No de tantos cubanos. Exactamente. Esto es algo serio. Si van a hablar un día de otra cosa, ok, pero cuando se está tratando de Cuba, señor, hay que respetar el sufrimiento, eso. El dolor y todo lo que han muerto en manos de esa dictadura. Exacto. Y la sangre, como acabas de decir tú, de tantos cubanos. Eso hay que respetarlo. Y le agradezco a ustedes que estén haciendo esta plataforma de manera seria, buscando también atraer a los jóvenes. Y lo principal, ustedes están creando un espacio, o ya lo tienen creado, pero están tratando de llevarlo mucho más lejos para llevar una información clara, concreta y sana para que la gente entienda el verdadero dolor del pueblo cubano y las cosas positivas que se pueden hacer también desde acá, desde el exilio, para que el cubano pueda tener un futuro diferente. Correcto. Así que le agradezco y es un honor. No, y a ti también por teniendo... Y hay que seguir para adelante. No podemos quedarnos aquí, siempre hay que dar un paso hasta que lleguemos al campo. Yo quiero agradecerlos a todos por estar todos aquí. Eso es lo que queremos lograr con este espacio. Queremos primero que todo que sea un espacio donde la información que se toque se haya obtenido, se haya investigado para dar una información certera. Y como todos somos seres humanos, tal vez el día que nos equivoquemos con alguna información, vamos a salir después y vamos a decir, mira, nos equivocamos porque la fuente que nosotros pensamos que era como la más precisa falló. Pero eso no pasa nada, somos humanos. También tenemos otra cosa, tenemos que lograr que no es obligar a nadie de creer que esto sí o que esto no. Primero que todo hay que respetar las opiniones de cada persona. Y como que si nosotros todos estamos por el mismo motivo acá,
aunque tengamos opiniones diferentes, porque vemos la vida totalmente diferente, todos no somos iguales, pero siempre tener en cuenta de que todo es por una misma causa. ¿Sabes? Yo creo que es lo que hay que lograr. Una cosa sencilla, no somos comunistas. Claro. Los que ven todo igual Así y no mismo. lo ven igual, es que hay un dictador que se lo impone a los hay que demás. hacerlo así. Exacto. Son los comunistas. Nosotros tenemos diferencia de opiniones, somos personas diferentes. Correcto. Y esa diversidad es lo que va a enriquecer una Cuba libre. Está claro. Pero eso no quita que debemos respetarnos, que debemos empujar juntos en contra de la dictadura en todo lo que podamos, y lo que no podamos no pasa nada. Está claro. Somos cubanos, somos Claro, hermanos. Y una frase de Osvaldo que decía, y ahora la libertad. Es decir, ahora luchar por Ahora la libertad y es lo que exacto. queremos. Luis, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un honor. Es un honor tenerte no nada más aquí en el Círculo del Éxito, sino también fuera del país, alzando la voz, uniéndonos a todos, de verdad, muchas gracias. Y aquí Muchas gracias estamos por y estar aunque aquí. no lo crea, hemos recibido todos una clase de lo que es el Sí, exilio claro, obviamente. cubano en los Estados Unidos. Gracias. Eso es Gracias. importante. Gracias. Quiero ¿Sabe? Para saber muchos cubanos. dónde nos vamos a ver el día 10 de diciembre, qué hay que hacer. Bueno, ahí yo creo que lo mejor que vamos a hacer es lo siguiente. Yo creo que es importante que ustedes hagan un próximo programa, aunque sea breve, para orientar esto mucho mejor, porque ya no queda poco tiempo. Preparen un programa. Si tengo que mandarle algún videito, que ustedes lo agreguen. Si tengo que hablar con José Daniel, que le mando un videito, porque no va a poder estar con ustedes antes de esa fecha, porque tiene que viajar a Washington próximamente, Claro. algo que lo invitaron también, precisamente de la lucha nuestra. Pero vamos a trabajar en que ustedes puedan publicar en un próximo programa los detalles más claros y concretos y enfocándose más en eso, porque ya el tiempo prácticamente no nos va a permitir detallar tantas cosas. Así que eso es lo que les... Pero sí quiero animar en este programa, y el ánimo es el siguiente. Señores, todo lo que podamos hacer por ver una Cuba libre pronto, este es el momento. No es dentro de 5 o 10 años, no es cuando las cosas cambien. Mire, le decía, estábamos conversando antes de empezar el programa. Las cosas están dadas. La izquierda, la dictadura de izquierda y toda la izquierda está en retroceso en el continente. Hay un despertar hacia la derecha. No quiere decir que en todo la derecha o la extrema derecha, como le quieran llamar, sea buena, pero es lo mejor que hay comparado con la izquierda 100%. Entonces, te guste o no, hay un retroceso de los aliados de los Castro en todo el continente. Venezuela está a punto de ser liberada, que es quien sostiene económicamente a todas las otras dictaduras, a Nicaragua y a Cuba. Pero es importante, hagan lo que puedan, donde quiera que estén. Y si están en Cuba y no pueden manifestarte abiertamente, en la noche, en la madrugada, con el apagón, llena tu barrio o el barrio vecino, para que no sepan que eres tú, de cartel a favor de los derechos humanos y en contra de la tiranía. Que eso es importantísimo. Todos los granitos de arena que pongamos aquí y allá van a ser una gran montaña que va a terminar aplastando el comunismo podrido que ha hecho tanto daño a nuestra nación. Muchas gracias, Luis. Por A estar ustedes. aquí. Gracias. De verdad. Gracias, señor. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes por todo. Círculo del Éxito. Vamos. Entra al círculo del éxito, sube la vibra, prende el motor. Ideas que inspiran hábitos que elevan juntos, vamos a lo mejor. Círculo